condición. Tercer hecho relevante. El contrato Westfield Capital Ltd. Y Odebrecht en el año 2005. El contrato se firmó mientras PPK era funcionario público. Él mismo señaló en su testimonio los periodos que ejerció el cargo de ministro de Economía y Finanzas y, por ende, presidente del Consejo Directivo de Proinversión. La renovación de este contrato y el pago de la comisión por $100.000 dependía de la obtención de la concesión en favor de la constructora Norberto Odebrecht. La empresa unipersonal de Pedro Pablo Kuczynski, Westfield Capital, le generó ingresos obtenidos por las asesorías financieras brindadas a Odebrecht, como él mismo ha reconocido. Por estos hechos, esta comisión advierte la existencia de indicios suficientes para establecer la presunta comisión de los siguientes delitos: colusión y cohecho pasivo propio, cometidos por Pedro Pablo Kuczynski Godard, ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de Proinversión en calidad de autor. Colusión en calidad de cómplice de Jorge Enrique Simoes Barata, representante de Odebrecht. Como cómplices de colusión, Gerardo Sepúlveda Quesada, ciudadano chileno, gestor de Westfield Capital Ltd. Y Juan Andrés Milla Comitre, apoderado del BCP. Cuarto hecho relevante: la firma de la adenda número 1 y la creación de los certificados de reconocimiento de derechos sobre el pago anual por obras, CRPAO, en la adenda número 3. Estos contratos, además, fueron modificados por 22 adendas suscritas en los gobiernos de Alejandro Toledo Manrique y Alan García Pérez. En el gobierno de Alejandro Toledo se firmaron 9 adendas. Las adendas número 1, 2 y 3 por cada uno de los 3 tramos. Estas adendas permitieron diversas facilidades en favor de las concesionarias, tales como la modificación del régimen económico del contrato, de la conformidad del avance de obra, el cambio en los plazos de inicio de las operaciones, la reducción de requisitos a los acreedores permitidos y la creación de los certificados de reconocimiento de derechos sobre el pago anual por obra, CRPAO, entre otros. En el caso de la adenda número 1, las concesionarias reconocieron haber incumplido la condición exigida en la cláusula 3.3 del contrato, referida a la obtención de una línea de crédito de enlace como requisito para iniciar las actividades. Este incumplimiento ponía en riesgo la ejecución del proyecto y podía acarrear la ejecución de cartas fianzas. Sin embargo, voy a repetir, por favor, en el caso de la adenda número 1, las concesionarias reconocieron haber incumplido la condición exigida en la cláusula 3.3 del contrato, referida a la obtención de una línea de crédito de enlace como requisito para iniciar las actividades. Este incumplimiento ponía en riesgo la ejecución del proyecto y podía acarrear la ejecución de las cartas fianzas. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicitó a las concesionarias adelantar el inicio de las actividades, es decir, iniciar los trabajos aunque no presentaran la línea de crédito de enlace. Creo, colegas, que nosotros en el ejercicio de nuestro cargo hacemos seguimiento a las obras en nuestras regiones. ¿Consideran que algo como esto en un proyecto tan grande podía ser permitido? Este acuerdo se formalizó en la adenda número 1, que permitió incumplir el crédito de enlace, adelantar los trabajos de transitabilidad, elevar el costo de la transitabilidad hasta el tope máximo del contrato y permitir que el Estado asuma el costo por la transitabilidad. Con la adenda número 1 se avaló el incumplimiento de la línea de crédito que debía obtenerse en la banca privada. Esta condición se cumplió recién cuando la adenda número 3 creó el sistema de los CRPAOs, es decir, cuando el Estado avalaba esto. En la adenda 3 que se firmó el 26 de julio del año 2006, apenas 2 días antes de la entrega de mando a un nuevo gobierno,
Bueno, había apuro. Se firmó 2 días antes de dejar el gobierno, adenda 3. La aprobación de la adenda 3 demuestra que hubo coordinaciones entre diferentes oficinas del Estado para impulsar la creación de los CRPAO y garantizarle el financiamiento a la concesionaria que hasta ese momento no había podido cumplir con presentar una línea de crédito de enlace como mandaba el contrato firmado 1 año antes. Además de la creación de estos instrumentos bancarizados, la adenda número 3 modificó sustancialmente el capítulo referido al régimen económico del contrato. Por ejemplo, el procedimiento para el pago anual por obras, concentrado en la cláusula 8.23, fue modificado casi en su integridad, porque reemplazó 11 de los 13 literales originales y añadió 3 literales más. Los CRPAO eran unos certificados bancarizables diseñados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Proinversión y Ocitran, con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento, cuya finalidad era ayudar a los concesionarios a obtener financiamiento, usando como garantía los pagos que el Estado estaba obligado en virtud de la adenda 3. Y estos deberían ser asumidos de forma irrevocable e incondicional a favor de los tenedores de estos instrumentos. La adenda 3 también modificó la definición del acreedor permitido contenida en la cláusula 1.6 del contrato, eliminando los requisitos como la calificación de riesgo para las empresas nacionales, así como el mecanismo de la oferta pública para quienes adquirieran valores mobiliarios de la concesionaria. También eliminó la condición de que el acreedor permitido no debía tener vínculo alguno con la concesionaria. Voy a repetir porque esto es importante a fin de que se vaya entendiendo qué modificaron las adendas y cuáles fueron las adendas que modificaron económicamente esta concesión. La adenda 3 también modificó la definición de acreedor permitido contenida en la cláusula 1.6 del contrato. Eliminó requisitos como la calificación de riesgo para las empresas nacionales, así como el mecanismo de la oferta pública para quienes adquirieran valores mobiliarios de la concesionaria. También eliminó la condición de que el acreedor permitido no debía tener vínculo alguno con la concesionaria. El nuevo texto, así, permitía a las instituciones nacionales participar con la simple aprobación del concedente, eliminando el requisito de la clasificación de riesgo. Los inversionistas institucionales podían ser nacionales o extranjeros. Y finalmente se introdujo el patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora, eliminando el mecanismo de la oferta pública o la imposibilidad de vínculo con el concesionario. Al amparo de estos cambios generados por la adenda número 3, los titulares de los CRPAO fueron las siguientes instituciones: Perú Enhanced Pass, South Finance Limited, para los tramos 2 y 3, HSBC Global Custody Nominé, UK, para los tramos 2 y 3, Interoceánica 4, CRPAO Purchase LLC, para el tramo 4, y Pacífico Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., para el tramo 4. Por los hechos expuestos, se advierte la existencia de indicios suficientes para establecer la presunta comisión del delito de negociación incompatible o indebido interés en provecho propio o de terceros, que habrían cometido los siguientes funcionarios públicos en calidad de autores. En el cuarto hecho relevante, denominado la firma de las adendas número 1 y número 3 y la creación de los certificados de reconocimiento de derechos sobre el pago anual por obras. Los asesores técnicos de la Dirección General de Concesiones del MTC, Alfredo Salvador Rodríguez León y Auberto Walter Anaya Calderón. En este caso teníamos otros 2 funcionarios que por haber fallecido en los últimos días ya no están siendo mencionados.
Quinto hecho relevante. El contrato Westfield Capital Ltd y Odebrecht sobre los CR-Pau. Curiosamente, durante el proceso de creación de los CR-Pau, cuando el proyecto de Adenda 3 ya había sido revisado por el MTC, el OCITRAN y el Ministerio de Economía y Finanzas, se firmó un contrato entre Westfield Capital Ltd, empresa unipersonal de Pedro Pablo Kuczynski, y la concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A. El objeto de este contrato, firmado el 15 de julio del 2006, era diseñar y negociar los CR-Pau. La factura, por $300.000, se emitió el 27 de diciembre del 2006. La transferencia bancaria... Siguiente. La transferencia bancaria por los $300.000 se dio el 17 de enero del 2007. Westfield Capital Ltd, empresa unipersonal de Pedro Pablo Kuczynski, brindó asesorías y percibió ingresos de parte de Odebrecht, integrante de la concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A. Sin embargo, Pedro Pablo Kuczynski envió a esta comisión una declaración escrita mediante oficio 005-2017/DP del 23 de octubre del 2017, señalando lo siguiente: puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciadas peruanas. Al momento de la firma del contrato de asesoría, Kuczynski era presidente del Consejo de Ministros, cargo que ejerció desde el 16 de agosto del 2005 al 28 de julio del 2006. Y también era presidente de la Comisión de Alto Nivel para coadyuvar a obras como IRSA o como Olmos, en virtud de la Ley 28670. Por lo expuesto en el quinto hecho relevante referido al contrato entre Westfield Capital Ltd y Odebrecht sobre el diseño de los CR-Pau, se advierte la existencia de indicios para establecer la presunta comisión del delito de negociación incompatible por parte de Pedro Pablo Kuczynski Godard. Sexto hecho relevante: conformidad acelerada del OCITRAN. OCITRAN era el ente regulador que debía dar conformidad al avance de obra para autorizar los pagos al concesionario. Usualmente, estos funcionarios tardaban meses en aprobar los pagos, generando quejas de los concesionarios. Pero cuando Juan Carlos Ceballos Ugarte asumió la presidencia del Consejo Ejecutivo de OCITRAN, que ejerció desde el 8 de febrero del 2007 hasta el 11 de abril del 2012, la autorización del avance de obras llegó a emitirse hasta 3 días después de haberse solicitado. La razón que impulsaba tanta rapidez era, al parecer, una cuenta en la banca privada de Andorra, que no había sido informada por Juan Carlos Ceballos Ugarte a la SUNAT ni en su declaración jurada. Según el testimonio de Jorge Enrique Simoes Barata, Odebrecht pagó a este funcionario $780.000 para agilizar la conformidad del avance de obra. El certificado de avance de obra, también denominado CAO, recibió depósitos de la empresa AEON, vinculada a Odebrecht, la misma empresa que intervino en el caso de Edwin Luyo Barrientos y Jessica Tejada Guzmán, y también recibió depósitos de la empresa Orbis Service Corporation. Desde esa cuenta, Ceballos Ugarte realizó transferencias de montos considerables a cuentas extranjeras. Siguiente. Sobre los ingresos y egresos de Juan Carlos Ceballos Ugarte se evidenciaría un desbalance patrimonial del funcionario mientras ejerció el cargo del presidente de OCITRAN. Hay gastos por más de $500,000. Adicionalmente, en el mismo periodo, el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte hizo adquisición de diversos inmuebles: una vivienda de 659.6 metros cuadrados en la urbanización Camacho, en La Molina, en el año 2010, su edificación en el año 2011, un terreno en Caraballo, 10 estacionamientos en Mala, 2 predios en Cañete, con participación del 33% en cada uno, y 2 lotes en Cieneguilla.
Por los hechos expuestos, se advierte la existencia de indicios suficientes para establecer la presunta comisión de los siguientes delitos en calidad de autores, referidos al sexto hecho relevante denominado la conformidad acelerada otorgada por Ocitran. Por parte de Juan Carlos Ceballos Ugarte, expresidente del Consejo Ejecutivo de Ocitran, por colusión agravada y lavado de activos. Por parte de Jorge Enrique Simoes Barata, representante de Odebrecht, por cohecho activo genérico y lavado de activos. Durante el gobierno del expresidente Alan García Pérez fueron suscritas 13 adendas, la número 4 a la número 7 en cada uno de los 3 tramos y la adenda 8 en el tramo número 2. Estas adendas se orientaban a incrementar metrados y al agotarse el presupuesto autorizaron continuar las obras con presupuesto adicional. Séptimo hecho relevante, el incremento presupuestal y los gastos generales. La adenda número 4 se firmó el 16 de julio del 2007 para los tramos 2 y 3 y en febrero del 2009 para el tramo 4. Esta adenda, conforme a la circular 39, aprobada en la etapa de precalificación de postores, permitió las variaciones de metrados, reemplazando el cálculo del costo de las obras según el proyecto referencial, es decir, según el contrato, por el metraje contenido en el expediente técnico. Recuerden que este expediente técnico ya se refería a los estudios definitivos. Así, se incrementaban los costos y se agotaba el presupuesto antes de tiempo. Si el proyecto no hubiera sido exonerado del SNIP, tales estudios técnicos definitivos se hubieran concluido antes de la adjudicación, pero como aquí se dejó pendiente, ocurrió lo que estamos describiendo. Conforme el presupuesto original del proyecto se agotaba, al aplicarse la variación de metrados de la adenda número 4, se preparaba el camino para autorizar nuevas adendas. En noviembre y diciembre del 2008 se aprobó un nuevo marco normativo para garantizar la continuidad del proyecto y el endeudamiento para financiarlo. Mediante un decreto se autorizó un periodo transitorio para el tramo 2 y periodos finales en los otros tramos. Se aprobaron nuevas adendas para liquidar el presupuesto original y autorizar presupuestos por encima de la inversión máxima, es decir, un presupuesto adicional. También se elevó el porcentaje de los gastos generales de 27 a 35.5%. Estos eran costos indirectos de las obras, compuestos por gastos fijos como las oficinas, equipos de cómputo y gastos variables como personal, movilidad o alojamiento. Para aprobar las adendas hubo una serie de informes de aparente sustento entre el 2008 y el 2009. Así fueron aprobadas la adenda número 5 para los tramos 2 y 3 y la adenda número 6 en el tramo 4. Según los informes de la Contraloría General de la República, el alza de los gastos generales en el tramo 2 y el tramo 4 habría ocasionado un perjuicio al Estado por $19.058.241.60 y $26.857.452.11 respectivamente. Nunca, ningún informe planteó la posibilidad de ir a una renegociación contractual con las concesionarias. Nunca se evaluó la posibilidad de resolver el contrato y convocar a otro postor. Este enfoque de coadyuvar a concretar las solicitudes de las concesionarias afectó la misión del MTC y el Ocitran, que olvidaron su rol vigilante e imparcial. Por los hechos expuestos, se advierte la existencia de indicios suficientes para establecer la presunta comisión del delito de negociación incompatible o indebido interés en provecho propio o de tercero, que habrían cometido los siguientes funcionarios públicos en calidad de autores referidos al séptimo hecho relevante denominado incremento presupuestal y gastos generales: al ex viceministro de Transportes y firmante de adendas, Ijalmar Marangunich Rachumí, quien también fue director de la Dirección General de Concesiones del MTC,
y los asesores técnicos de la Dirección General de Concesiones del MTC, Alfredo Salvador Rodríguez León y Auberto Walter Anaya Calderón. Octavo hecho relevante: arbitrajes coordinados. La ejecución del contrato tuvo varios puntos de divergencia que fueron atendidos a través de 32 arbitrajes solicitados, de los cuales hubo 27 laudos arbitrales emitidos. Hay que hacer notar que más de un 80% fue resuelto ante la Cámara de Comercio de Lima. 25 de los 27 laudos emitidos fueron favorables para la concesionaria. Solo 2 casos resultaron a favor del Estado. El Estado no solo fue afectado por los pagos por arbitraje, que elevaron el costo del proyecto IRSA Sur en cerca de 171 millones de dólares y más de 9 millones de soles por gastos, sino también en la confianza mellada hacia la institución del arbitraje por parte de la ciudadanía. Destaca la presencia reiterada del árbitro Jorge Horacio Canepa Torre, que atendió 16 procesos arbitrales representando a Odebrecht. También se observa el caso de 2 árbitros frecuentes en estos procesos, aunque no tanto como en el caso anterior. En primer lugar, se trata de Weiden García Rojas, quien tuvo una convocatoria representando a las concesionarias y 9 representando al MTC, a pesar de reiterados resultados adversos. Además figura el señor Iván Galindo Tipactí, quien estuvo una vez como árbitro del MTC, otra como representante de la concesionaria y 7 oportunidades como presidente del Tribunal Arbitral. Existen otros árbitros que también resaltan por su frecuencia, como por ejemplo los señores Emilio Casina Rivas, 6 veces presidente del Tribunal Arbitral, Randall Campos Flores, 9 veces árbitro designado por el MTC, y 3 por la concesionaria, quien a pesar de perder reiterativamente en representación del Estado, era convocado una y otra vez. El árbitro Luis Felipe Pardo Narváez fue 3 veces presidente del Tribunal Arbitral. En el caso del árbitro Jorge Horacio Canepa, la policía identificó una cuenta abierta en 2013 en la banca privada de Andorra, a nombre de la empresa offshore Max Cran Finance S.A., que llegó a tener $1.442.000 provenientes de la empresa Aeon Group vinculada a Odebrecht. La offshore Max Cran Finance S.A. fue constituida en 2013 en Panamá y era representada por el árbitro Jorge Horacio Canepa Torre. Desde la cuenta de esta empresa fueron movilizados diversos montos hacia el Bank of America y HSBC en Nueva York y Hong Kong respectivamente, por un total de $332.000, conforme a la investigación desarrollada y presentada por la prensa internacional. Conforme a la SUNARP, Horacio Canepa cuenta con un cuantioso patrimonio que suele transferir a su entorno familiar. Además, ha sido beneficiado con donaciones y cesión de empresas y bienes. Muchos de estos actos jurídicos fueron realizados ante la misma notaría en el distrito de San Martín de Porres, lejos de sus empresas situadas en San Isidro. Adicionalmente, la empresa Jure et de Jure, abogados CIRL, inicialmente constituida por el abogado Juan de Dios Zorrilla Quintana, fue transferida a Horacio Canepa 2 meses después de constituida en la notaría Marcos Weinstein Blanc. Desde la cuenta del consorcio IRSA Norte se transfiere al citado estudio Jure de Jure Abogados CIRL un total de $404.249.34, cuyas fechas coinciden con diversos arbitrajes donde Horacio Canepa representaba a las empresas del grupo Odebrecht. Un aspirante a colaborador eficaz declaró a la Fiscalía que en diciembre del 2010 se reunieron Horacio Canepa y el Euberto Antonio Martorelli de Odebrecht y que estas reuniones continuaron en 2012 con Ronnie Lord Campoverde, en reemplazo de Martorelli, incluyendo al funcionario del MTC, Celso Gamarra Roy, para acordar futuros laudos, convencer a otros árbitros, asegurar que no haya impugnaciones y definir el porcentaje a cobrar una vez concretado el pago del MTC. También señaló que Horacio Canepa recibió el encargo de Odebrecht de ofrecer $20.000 por laudo a cada árbitro con potencial interés en favorecer a la concesionaria. Hubo concertación entre las concesionarias,
los funcionarios públicos y los árbitros para favorecer a las consorciadas a cambio de transferencias encubiertas vía empresas offshore. Por los hechos expuestos, se advierte indicios para establecer la presunta comisión de los siguientes delitos que habrían cometido las siguientes personas en calidad de autores. Cohecho activo específico, por acordar laudos mediante sobornos a los árbitros Celso Gamarra Roy, director de concesiones del MTC, Eleuberto Antonio Martorelli y Ronnie Lord Campoverde, por Odebrecht. A Jorge Horacio Canepa Torre, árbitro, por cohecho pasivo específico, al recibir 1.442.000 de Odebrecht en una cuenta en la banca privada de Andorra. Por cohecho activo específico, por ofrecer $20.000 a otros árbitros por encargo de Odebrecht y lavado de activos por transferir dinero ilícito de manera oculta desde cuentas en Andorra. Por cohecho pasivo específico, a los árbitros Randall Campos Flores, Luis Felipe Pardo Narváez y Luis P.B. Romero, por recibir montos aproximadamente de $20.000 por encargo de Odebrecht para tener laudos favorables. Además de las conclusiones sobre las responsabilidades encontradas en cada hecho relevante, también fueron formuladas recomendaciones, siendo las más importantes las siguientes. A la Fiscalía de la Nación se le recomienda proceder conforme a sus atribuciones una vez que le sea remitido el presente informe, a efectos de que emite el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión de los delitos detallados en cada hecho relevante expuesto anteriormente. Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que realice las gestiones necesarias para liberar la propiedad de la comunidad de Yanacancha, ubicada en Cusco, en el kilómetro 90 del corredor vial interoceánico sur, tramo 2 Surco, Sinambari, y que se implementen las unidades integradas de peaje y de pesaje. De acuerdo a la cláusula 8.10 del contrato de concesión del tramo 2 de la carretera interoceánica, la explotación de la concesión debía iniciarse a más tardar a los 12 meses de culminadas las obras de construcción. La construcción de las obras del tramo 2 de la carretera culminaron el 30 de diciembre del 2010, conforme lo señaló el informe 518-2017 MTC/25 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante el memorándum número 2702-2018-MTC/25, informó que no se había implementado la estación de peaje porque no se había logrado la liberación de la propiedad de terrenos de la comunidad de Yanacancha, Cusco. Por lo tanto, se recomienda realizar las indagaciones correspondientes con la finalidad de establecer las responsabilidades por la demora en la liberación de los citados terrenos y en caso de no poder liberar el terreno se deberá evaluar otras alternativas. Se recomienda a la Contraloría General de la República realizar las indagaciones correspondientes para establecer responsabilidades por la falta de implementación de las estaciones de peaje del tramo 2 de la carretera Irsa Sur. Adicionalmente, se le recomienda iniciar las respectivas auditorías en relación a los pagos que el Ejecutivo viene realizando en favor de las concesionarias por concepto de mantenimiento, a fin de identificar posibles sobrecostos en los referidos pagos. Todos los años hay en la ley de presupuestos cientos de millones destinados al mantenimiento de esta carretera. Es tiempo de que podamos por lo menos conocer si eso está justificado. Pese a las grandes expectativas de desarrollo del proyecto, más de 10 años después de su concesión, vemos que Irsa Sur no contribuye a incrementar el comercio zonal entre Perú y Brasil. Quienes cosecharon los frutos no fueron los productores de soya, sino la cadena de funcionarios y gestores que patentaron un sistema de puertas giratorias, de ingresos encubiertos para promover normas y adendas desde el Estado, que elevaron los ingresos de las concesionarias y abrieron las puertas para alternar entre la función pública y las consultorías a las empresas consorciadas, organismos de financiamiento y asesorías privadas. En la visión de Lula de integrar la región geopolíticamente con eje en Brasilia, las empresas brasileñas que él promovió
dejaron una estela de obras faraónicas, inconclusas, con poca rentabilidad o utilidad para nuestro país y una enorme deuda que nos seguirá por las próximas décadas. Con las imprecisiones del contrato, añadido a las adendas y los arbitrajes, se pasó de un monto total concesionado en el 2005 de 810.079.128 dólares por los 3 tramos 2, 3 y 4, a un total de 1.993.800.000 dólares americanos, según el informe de desempeño de Ocitran al 2017, elaborado para cada uno de los tramos. Sin embargo, el MEF, conforme al registro 821 que figura en el acervo documentario de la Comisión Investigadora, estableció que el total de ejecución presupuestaria de IRSASUR en los tramos 2, 3 y 4 desde el 2006 al 2017 fue de 3.163.783.389.35 dólares. Las cifras resultan muy variadas de acuerdo a la fuente. Lo único cierto es que las zonas atravesadas por estas carreteras, que despertaron tanta expectativa, siguen sobreviviendo entre la pobreza y el olvido, y peor aún, en la manipulación de su pobreza para generar ganancias irregulares a terceros. Congresista, entiendo que con esto ha terminado ya lo referido a esta obra. Vamos a hacer un break, vamos a suspender la sesión y la vamos a retomar a las 3:30 de la tarde para que usted pueda continuar, ¿le parece? Ok, se suspende la sesión. En estos momentos entonces se suspende la sesión luego de haber escuchado la exposición de la congresista Rosa María Bartra, quien inició la intervención del informe final en mayoría de la Comisión Lavallato, como se sabe, cerca de las 9 de la mañana con 30 minutos. Pidiendo a Dios para poner las palabras exactas para que la población pueda comprender la magnitud del informe y también pues darse cuenta de las víctimas de la corrupción. En torno a los diferentes temas que han sido divididos y que va a continuar el día de hoy más tarde, pues aclaró que la comisión que ha presidido ha enviado 3.000 oficios y el informe tiene 1 millón de páginas que van a ser derivadas al archivo del Congreso para que esté al alcance de cualquier congresista o entidad que quiera iniciar otra investigación. Así como también aclaró que los miembros de la comisión no son jueces ni fiscales ni políticos que se hace en torno a una investigación. En sí, dentro de su exposición, explicó que en las cuentas del BCP, Odebrecht recibió en diferentes cuentas 15.000 millones de dólares. Asimismo, desde el año 2008, recibió 5.000 millones de dólares. Por lo que la comisión acordó investigar 11 proyectos de las más de 40 que realizaron las empresas brasileñas, como Proyecto Olmos, Corredor Vial Interoceánico IRSASUR, la línea del Metro de Lima, Rutas de Lima, Hospital Lorena del Cusco, entre otros. Las empresas brasileñas lograron concesiones ventajosas y regulares con el Estado peruano desde el año 2001. El desarrollo de estas y otras más informaciones que tengan que ver con el informe final de la Comisión Lavallato las vamos a ir desarrollando a través de nuestra programación. Va a darse otra segunda parte en aproximadamente 2 horas en sesión del Pleno. Mientras tanto, vamos a pasar a esta hora a la sala José Abelardo Quiñones, en donde se lleva a cabo la sesión
de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en el gobierno regional del Callao. Decimos se lleva esta sesión porque por lo general es en esta sala en la que se da, pero esta ya se ha llevado a cabo, ya se ha dado más temprano. Vamos adelante, por favor, con lo que fue esta sesión de la comisión que investiga los actos de corrupción en el gobierno regional del Callao. Adelante.